Jesús Martín Barbero fue uno de los pensadores más influyentes en el campo de la comunicación en América Latina. Nació en España en 1937, pero gran parte de su vida profesional la desarrolló en Colombia, país donde se nacionalizó y echó raíces tanto personales como académicas. Se formó en filosofía en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y luego estudió antropología y semiótica en Francia e Italia. Esto hizo que él tuviera una mirada crítica e interdisciplinaria sobre los medios y la cultura. Uno de sus aportes más importantes fue el concepto de mediaciones, con el que propuso superar el enfoque tradicional centrado solamente en los medios de comunicación como emisores de mensajes. Para Martín Barbero, lo importante era entender cómo las personas interpretan y resignifican esos mensajes desde su propia cultura, historia y contexto social. En su obra más conocida, De los medios a las mediaciones, publicada en 1987, planteó la necesidad de pensar la comunicación desde América Latina, reconociendo las particularidades culturales de nuestros países y alejándose de los modelos importados desde Europa o Estados Unidos. Ahora vamos a hacer un análisis de la entrevista a Jesús Martín Barbero, Mediaciones. Podemos destacar que él entiende la mediación como el proceso que conecta las prácticas de comunicación con los contextos culturales y sociales de quienes la reciben. No es un simple canal o puente, sino una zona de transformación donde los mensajes se resignifican. Es un aporte porque permite comprender que el receptor no es pasivo, sino activo, capaz de interpretar y resignificar. Es un peligro si se olvida que estas mediaciones están atravesadas por relaciones de poder, si se romantiza el poder del receptor sin reconocer las estructuras que condicionan esas lecturas. ¿Cómo se vincula su propuesta con los conceptos de industria cultural y estudios culturales? El enfoque de Martín Barbero, que considera que aunque los medios sean industriales, la recepción es cultural y las personas no consumen tal cual lo que los medios ofrecen, sino que lo que interpretan desde sus historias y creencias y contextos. ¿A qué están relacionados los conceptos de industria y mercado? Industria se refiere a la organización de la producción cultural y mercado alude a las reglas del consumo de distribución. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa la cultura en su manera de entender la comunicación? Para Martín Barbero, la cultura es el espacio en el que se produce sentido, no solo un conjunto de tradiciones o expresiones artísticas. La comunicación no puede entenderse sin la cultura porque es allí donde se dan los procesos de apropiación simbólica. La cultura no es lo que adorna la comunicación, sino lo que la constituye. ¿Por qué funciona la televisión? La televisión funciona porque articula relatos reconocibles, emociones compartidas y símbolos culturales populares. Según Barbero, no funciona por manipular a las masas, sino porque se enraiza en el sentir colectivo, en el lenguaje cotidiano, en los códigos que ya circulan en la sociedad. Ahora bien, vamos a hablar del público popular y el periodismo popular. El público popular es aquel que interpreta desde su experiencia cotidiana sus códigos y saberes propios. No debe verse como un receptor ingenuo o ignorante. El periodismo popular, a su vez, es aquel que se conecta con ese público de sus emociones, necesidades y modos de expresión. Y por último, para cerrar este análisis, ¿qué significa pensar la comunicación desde América Latina según Barbero? Significa abandonar los modelos importados para entender la comunicación desde nuestras realidades, la desigualdad, la violencia, la historia colonial, las culturas populares. Pensar desde América Latina es reconocer que aquí la comunicación no puede ser entendida solo como técnica, sino como parte de los procesos históricos y culturales profundos.